Buenas noches, antes que todo. La verdad, sí, yo quiero partir primero hablando respecto de lo que es nuestra industria, porque hemos detectado que no nos conocen muy bien y no saben, aparte de que vendemos pan, ¿no es cierto?, cuántos somos y quiénes representamos. Y la verdad que ha sido también una experiencia dolorosa ver que no nos conocen, porque estamos con algunos inconvenientes por denuncias que no son efectivas. Entonces, fundamentalmente voy a partir por esto. Después, si usted lo tiene a bien, señor presidente, don Pedro va a hablar que él es el gerente general de la federación. Se va a referir a cosas puntuales respecto a la reforma tributaria. Tú primero. Lo tuyo primero, ¿no? Ahí hay un diagnóstico breve hecho por nosotros que refleja un poco lo que somos y lo que nos ha pasado. Los panificadores, ¿no es cierto?, es un oficio y muy pocos calificados. Han habido cambios en los hábitos de consumo. La irrupción de supermercados de grande y pequeña superficie nos ha impactado fuertemente. Esto es histórico. Surgen otras alternativas, masandería, almacenes, formatos de precocido y congelado, que han sido políticas de gobierno consecutivamente fomentando el emprendimiento, y como es fácil hacer pan, se ha atomizado nuestro gremio. Después vamos a pasar más adelante con otras donde va a quedar graficado esto. ¿Sí o no? Ahí, por ejemplo, tenemos el tema de la industria, lo que representa, ¿no es cierto? Ahí está la industria manufacturera, que es la contribución al Producto Interno Bruto, y la industria manufacturera representa el 11%. Pasemos a la otra. Y dentro de ese 11% se divide en 46 subsectores. Y la industria elaboradora de productos de panadería ocupa el 6º lugar. Y como pyme somos los primeros. Por lo tanto, tenemos una relevancia real dentro del aporte. Si ahora agrupamos por familia esto, uno se da cuenta que la familia, por decirlo así, de alimentos procesados es la más importante de la industria manufacturera. ¿Ah? Ahora, dentro de esa gran familia, el 18% de esa gran familia la representa la panadería. Somos los más importantes desde el punto de vista del sector. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos compete hoy día? ¿Qué es el tema de saber a quién representamos y qué es la federación? Bueno, las panaderías, la distribución de las panaderías por región está representada ahí. 1/3 está en Santiago. Estamos hablando de más de 12.000 empresas que elaboran productos de panadería y pastelería, y por lo tanto es una empresa tremendamente atomizada, muy grande. No son 3 productores de algo ni 3 empresarios que se juntan en una mesa a conversar o pueden hacer algo. Somos 12.000 y con realidades muy disímiles. Acá queda graficada la verdad de lo que yo les decía anteriormente. Estos son datos del Servicio de Impuestos Internos, no lo hemos levantado nosotros. Somos un 72% microempresarios, un 25% pequeños empresarios. Por lo tanto, ahí tenemos el 97% de la industria, y a ellos representamos nosotros. Lo que vamos a hablar de la reforma es en función de eso, de los pequeños y también de los microempresarios. Luego acá tenemos otra realidad también que es bastante cruda. El 86% de la facturación la hacen los grandes y que representan una mínima fracción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a lo largo y ancho de todo Chile, pero somos pequeños. ¿Y nos dedicamos a qué? A algo que es muy, muy complicado. No conozco ningún otro segmento productivo que cierre su ciclo productivo desde tomar la materia prima hasta que la vende 3 veces en el día, en el mismo día.
Ni siquiera la leche, porque la leche la sacan, la procesan, después la envasan y la van a vender después. Nosotros hacemos el pan y lo vendemos, y eso se hace 3 veces en el mismo día. Por lo tanto, es un tema distinto que nos diferencia. Con respecto a la evolución de la facturación en nuestro sector, ahí se ve en el gráfico, la línea roja, representa cómo ha ido creciendo la facturación de las grandes plantas de pan, que son las que se van a ver, que las que tienen que responder frente a la reforma tributaria. Y sin embargo, las pequeñas y las micro, que somos las que representamos nosotros, prácticamente no han tenido crecimiento. Ahí está el dato. Esto sí que lo hicimos nosotros. Esto fue hecho por nosotros y lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el sistema como en muchos otros gremios, ha favorecido a los grandes en desmedro de los pequeños y de los supermercados, por decirlo así. Pasemos al mercado del trabajo. Con respecto al trabajo, ahí está la información. Esta también fue elaborada con información del Servicio de Impuestos Internos. El tema es que al año 2012 nosotros representamos 131.000 puestos de trabajo. ¿Quiénes? Los productos de panadería y pastelería. Fundamentalmente, ¿quiénes? Nosotros, los pequeños, porque somos intensivos en mano de obra. Por lo tanto, si a esos 131.000 le sumamos los independientes por cuenta propia, que son nuestros canales de comercialización, nuestros almacenes, qué sé yo, más repartidores independientes que compran el pan y lo revenden, más los que están en honorario, llegamos a cifras considerables de personas y familias que dependen de la panadería tradicional. Acá hay una distribución por el número de trabajadores. Nuevamente se repite el mismo tema, el 77% está entre 10 y 50 trabajadores. O sea, nosotros, la federación, los pequeños y los micros que podrían eventualmente estar ahí, pero que son un 11% en mano de obra. Después pasamos al tema de la estructura de gasto. El primer quintil, ¿no es cierto? Se ve claramente que el pan corriente o a granel es lo que más consume, que es lo que nosotros producimos. Sin embargo, en el quinto quintil, que son los que más tienen, son un 0,49. El resto del pan, el envasado, el especial y todo eso, representa muy poco y es muy parejo. O sea, cualquier cambio, como siempre se ha dicho, en el precio del pan o en lo que pueda ocurrir con nuestros costos, fundamentalmente afecta a los más pobres. Por lo tanto, creemos que es importante el tema de la reforma tributaria para nosotros, porque al final los que terminan de una u otra manera pagando van a ser los pequeños, los micros y en alguna parte los mismos consumidores. Bueno, aquí ahora, los canales de comercialización. Los canales de comercialización. Los canales de comercialización, por ejemplo, aquí que es donde se distribuye el pan, y que esto fue por Cantar World Panel, del Mercurio se sacó. El 70% son almacenes. ¿Quiénes son los almacenes? Nuestros canales de distribución. ¿Qué pasa con ese canal de distribución? Se pone un supermercado grande, los mata a todos. ¿Por qué? Por economías de escala, porque compra barato y los revienta. Los supermercados tienen un 21%, pero hace unos pocos años atrás tenían el 17%. Sin embargo, las panaderías al 2013 tenían el 6,7% y caímos al 6,7% desde el 7,6%. O sea, está más parejo que el crecimiento que han tenido los supermercados. Lo mismo ocurre con los almacenes. Los almacenes representaban casi el 74% de la venta de pan. Hoy día solamente el 69%. Bueno, y vamos viendo. Ahí tienen, por ejemplo, el consumo de pan. Tenemos un importante tercer lugar. Se decía que era Alemania, pero el primero, pero la verdad es que las últimas informaciones determinan que es Turquía en esas cantidades. O sea, nosotros estamos entre los 85 y 90 kilos per cápita. Por lo tanto, esa es la industria que está aquí. No somos grandes empresarios, no manejamos muchos temas, nos dedicamos a hacer 3 veces en el día el mismo ciclo, tenemos que estar en la panadería a las 11 de la noche, tenemos que estar a las 5 de la mañana, tenemos que estar al mediodía, porque en definitiva esa es la pega. Entonces,
nos queremos diferenciar de otros empresarios que pueden venir para acá con sus problemas tremendamente legítimos y también que tienen su oportunidad, pero queríamos decirlo. Yo quiero dejar a Pedro ahora, que es el gerente, si no hay inconveniente, para que hable al respecto. Puede continuar. Gracias. Buenas tardes. Respecto de temas más relacionados y más vinculados con el tema de la reforma tributaria propiamente tal, nosotros hemos identificado 4 grandes ámbitos que son básicamente el tema de aumentar la carga tributaria, avanzar en la equidad tributaria, generar nuevos mecanismos de incentivo al ahorro y a la inversión y disminuir la evasión y la elusión. Son como los elementos que se han estado discutiendo en estas comisiones y están presentes en la opinión pública. Las medidas están claras, ahí hay un resumen, ¿cierto? Y básicamente nosotros queremos referirnos a algunas de ellas, las que más nos atañen, básicamente, y hemos un poco separado el análisis según medidas, pero no vamos a ir punto a punto, sino que vamos a destacar las que creemos que son como más relevantes para nuestro sector. Respecto del tema de los cambios al impuesto a la renta, nosotros queremos focalizarnos fundamentalmente en dos elementos. Uno de ellos es el tema del aumento de la tasa de impuesto de primera categoría, digo, y el segundo, digamos, el tema del food, que es como el tema más corriente y quizás más recurrido, digamos, en estas reuniones. Básicamente lo que queremos decir es que nosotros como industria pyme de alimentos procesados, como la industria de la panadería tradicional, ¿cierto? Sí estamos de acuerdo y sí apoyamos el hecho de que haya una reforma tributaria y el hecho de que se aumente el tributo a las empresas. Sí tenemos algunos alcances respecto del tema del food propiamente tal. Entendemos, digamos, que la mayor parte de la evasión, ¿cierto?, se lleva a cabo, digamos, en el porcentaje más rico, digamos. Eso lo entendemos y es doloroso sentirlo, digamos, pero así es. Sin embargo, digamos, entendemos también que la autoridad en su rol de fiscalización se enfoca con una fuerza importante, digamos, en la pequeña y la mediana empresa, en controlar a los pequeños y a los micros, a los pequeños y a los medianos, y en ese sentido nosotros lo que proponemos a la autoridad es lo que queremos plantear es que se mantenga un sistema de tributación en base a retiros para las pymes, para las pequeñas, para las microempresas. Quizás el tema del food es menos relevante, digamos, pero sí para las pequeñas es importante. Y que se evolucione, digamos, a un sistema de tributación en base a utilidad vengada para las grandes empresas. O sea, lo que proponemos en el fondo es que en base al estatuto PYME, en base a alguna modalidad, ¿cierto?, que se pueda construir, podamos tener, digamos, una medida customizada a la realidad de la PYME y que avancemos para las grandes empresas en función de lo que ha planteado hoy día el Ejecutivo. En relación a los incentivos a la inversión y al ahorro, hay una serie de medidas, ¿cierto?, dentro de las cuales están las mejoras a los mecanismos de depreciación, reglas especiales para las pequeñas y medianas empresas, reglas especiales sobre los pagos provisionales mensuales, cambio en el sujeto de pago de IVA, ¿cierto?, crédito a la compra de activos fijos, incentivo al ahorro de las personas, en fin. Nosotros queremos hacer algunos alcances respecto de algunos puntos. Uno de ellos es el tema de la depreciación instantánea. Nosotros entendemos que en teoría ese es un mecanismo que ayuda, ¿cierto? Pero nosotros creemos que su alcance para la pequeña y mediana empresa, y en el caso de la panadería y la pastelería, ¿cierto?, es muy limitado. De hecho, por ejemplo, los hornos, los industriales panaderos los cambian cada 20 años. Por lo tanto, la depreciación instantánea como que pierde como sentido, digamos. Por lo tanto, si bien en el papel hay un aporte, no ponemos en duda eso, pero al aterrizar esto y llevarlo, ¿cierto?, al mundo panadero, por ejemplo, no tiene un impacto real.
hay otros elementos, digamos, como la ampliación del beneficio del 14 TER o algunas reglas especiales para los PPM, ¿cierto? Y algunos mejoras en mecanismos al crédito para la inversión que de pronto podemos sentir que cruzan, ¿cierto?, a todas las industrias pyme y por supuesto a la panadería también, pero de alguna manera en el tema del PPM, por ejemplo, entendemos que hay como una suerte de incentivo perverso, porque de pronto bajamos el porcentaje de ahorro, ¿cierto? Y resulta que en abril del próximo año tenemos que pagar todo el impuesto y es una tremenda complicación. Básicamente solicitamos desarrollar un incentivo al ahorro customizado a la realidad de la pyme. Le ponemos el apellido panadera, pastelera, hoy día industria de alimentos procesados, ¿cierto? Bueno, hay otros elementos que de alguna manera, ¿cierto?, nos atañen y nos influyen de una manera quizás menos directa, ¿cierto? Como el tema de las emisiones, ¿cierto? Los impuestos, ¿cierto?, ligados al tema del medio ambiente, en la medida, ¿cierto?, que la industria de la panadería y la pastelería no sea capaz de transitar hacia energías más limpias, más baratas, ¿cierto?, menos contaminantes. Los desafíos de eficiencia energética y de producción limpia son tremendamente fuertes para nosotros. Hoy día, salvo en Santiago, en Chile la panadería está produciendo con leña aún, pero vienen los planes de descontaminación, viene el tema del particulado 2,5, hay una serie de temas que estamos investigando, que estamos buscando soluciones tecnológicas, que nos estamos acercando al mundo académico, en fin, que nos preocupan y nos preocupan también en función del tema impositivo que se plantea acá. Bueno, el tema de las bebidas alcohólicas y ese impuesto no nos afecta de gran manera, así que lo pasamos por alto esta vez. El tema del IVA a los inmuebles y de timbres y estampillas. Bueno, acá hay un tema que se habló en algunas reuniones en el Ministerio de Hacienda de que hay un beneficio de las pymes para descontar, digamos, el impuesto de timbre y estampilla, por ejemplo. Ahí hay un tema de que yo creo que falta información y falta quizás simplificar la mecánica de operación, porque primero nosotros nos enteramos hace muy poco, digamos, que existía. Es un error nuestro también, pero mucha gente, digamos, estábamos en la misma situación. Por lo tanto, yo creo que hay un tema de difusión y de información. Pero también entendemos que hay que simplificar el mecanismo, hay que perfeccionarlo como para poder hacerlo más fácil de accesar, digamos, por parte de las pequeñas empresas con los conocimientos y con las capacidades que éstas tienen. El tema del decreto ley 600 no nos afecta mayormente y sí queremos referirnos a un par de temas, digamos, en el ámbito de las medidas pro reducción de la evasión y la elusión, que están ahí como identificadas, pero queremos, acá hay una pequeña descripción, ¿cierto?, de lo que ha sido, ¿cierto?, esta mirada, pero nos vamos a concentrar acá en lo que nosotros creemos que debiese ser lo que nos atañe más a la industria de la panificación. Bueno, primero proponemos fortalecer el control de la evasión y la elusión en nuestro sector. Hay una herramienta que para nosotros es importante y que creemos que va a permitir enfocarnos mejor en combatir el comercio clandestino y también el tema de la evasión y la elusión. Se propone fortalecer el control de la evasión y la elusión y, por tanto, del comercio clandestino en el sector panadero-pastelero al eliminar las excepciones de pago a molino del 12% adicional al IVA. Por lo tanto, se fortalece además el rol del molino como agente retenedor de IVA. Se propone mantener la excepción solo para pequeños formatos de menos de 10 kilos. No sé si tú quieres explicar esa parte. Sí, perfecto, ningún problema. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Para cualquier panadero ilegal que no cumple con ninguna ley, no paga leyes sociales, está al margen de los servicios sanitarios, porque los servicios de salud que se dedican a controlar van donde hay una carpeta en un archivador. Si no está la carpeta en la oficina,
esos servicios no los controlan. El servicio de impuestos internos va también donde existe la carpeta de ese contribuyente. Si la persona no tiene guía, no tiene factura, no tiene nada, no es contribuyente, no es problema del servicio de impuestos internos, a mí me lo han dicho, no es algo nuevo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Van a la bodega, compran con boleta, por lo tanto el 12% no existe, esa sobretasa para descontar. O pueden tener un negocio establecido y comprar la mitad de la harina con factura y la otra mitad con boleta. ¿Qué significa? Que esa venta va a ser negra, porque no la pueden registrar. ¿Por qué se hizo el 12%? El Servicio de Impuestos Internos intervino en el mercado en algunas panaderías y ¿qué fue lo que hizo? Determinó que aquel panadero que no consuma ese 12% en la declaración de IVA como crédito en este caso, es susceptible de fiscalización inmediata. Por lo tanto, los panaderos están todos controladitos, estamos. Y además tenemos que pagar un poco más, dicen. Perfecto, se hace. En cambio, el que compra con boleta no entra en esa fiscalización. Y por lo tanto, ahí hay una evasión. Entonces, ¿por qué se vende con boleta y por qué no se cobra la tasa del 12%? Porque en los sectores rurales hay personas, familias que compran harina para hacer pan amasado, pan truca, que sea para el consumo de su hogar y por lo tanto estarían pagando un IVA del 31%. Perfecto, pero háganlo en formatos razonables, o sea, en formatos pequeños, no en el mismo que tiene la industria, de tal manera de proteger a esas personas que no tienen por qué pagar una sobretasa de IVA, pero al mismo tiempo protegernos a nosotros y fiscalizar de una vez por todas. Ahí hay un mecanismo de control que es antidiluviano, o sea, es un listado que se hace con las boletas para que las rindan las bodegas de venta de harina. Y si ustedes estudiaran cómo se comercializa esa harina, se darían cuenta que la franquicia del 12% por boleta es donde más harina se vende con boleta, es en Santiago, Valparaíso, y estoy seguro que no se hace mucho pan en las casas en las ciudades, no sé qué tanto, pero son volúmenes bastante considerables. Entonces eso es algo que sería bueno que lo vieran. Picarones, claro. Y sopaipilla, senador, pero no tantos quintales. Eso es lo que quería decir al respecto. Sí, hay otro tema que estaba presente en este capítulo, digamos, de la reforma que tiene que ver con evitar o eliminar el tema de las compras en supermercados. Ahí hay un tema también que dice relación con la realidad de la microempresa. La microempresa de pronto sí necesita para resolver ciertas emergencias o ciertas necesidades pequeñas. De pronto hay empresas que están en lugares donde un supermercado solamente tienen un supermercado cerca y requieren nutrirse, digamos, de ese origen. Nosotros lo que proponemos que para pequeños formatos de empresas más pequeñas, digamos, sí se pueda mantener, no eliminar, buscar un mecanismo para poder mantener esa excepción. Les voy a dar el siguiente ejemplo. Nosotros como ahí sí, porque para la banca no existen los microempresarios, ahí hay puro fomento nomás. O sea, ahí está el Banco del Estado que presta pequeños montos. Voy a hablar más que nada por los pequeños. Los pequeños, primero, los bancos nos rehuyen, nos ponen tasas de interés altísimas. Después de la tasa de interés altísima, ¿no es cierto?, tenemos que tener garantías reales, tenemos que tener una montonera de cosas que el que arrienda una panadería, una pastelería, no la tiene. Porque tienen que hipotecar la casa, tienen que hipotecar esto, tienen que hipotecar montones de cosas. Esa es nuestra verdad, si el resto son cuentos nomás. Yo estoy hablando del otro lado del mesón. Entonces, resulta que cuando uno ya saca una cuenta corriente, ¿cuál es la cuenta corriente? ¿Ustedes creen que la Sociedad de Responsabilidad Limitada o la EIRL le van a dar una cuenta corriente en el banco? No, a nombre tuyo. Porque así persigo todos tus bienes si es que no me cubrís los cheques o no me pagáis los créditos. Entonces uno tiene una tarjeta de crédito personal. Y con esa tarjeta de crédito personal va al supermercado. Entonces, como el supermercado tiene la economía...
Puede seguir. O sea, Bien. a ver, si me responde, Diálogo. si me responde el banco, me sentiría muy honrado, pero no creo que sea el tema. Ya. El tema es que, ¿qué es lo que tiene ese pequeño empresario? La tarjeta personal. Entonces ahora puede llegar, según el proyecto, un funcionario de impuestos internos y decir, oiga, lo que usted compró ahí, ¿por qué lo pasó por el negocio si eso es consumo privado? Oiga, fui a comprar 12 litros de leche para hacer crema pastelera. ¿Por qué? Porque había una oferta en el supermercado mucho más barata que el portador de Soprole. Porque que Soprole le vaya a dejar 12 litros de leche es carísimo para Soprole. Entonces el gallo pesca el furgón y lo va a comprar a un supermercado. Ahora, es cierto, pero por favor no legislemos para Vitacura. Po. O sea, yo entiendo, hay muchos que pescan y pasan todo el consumo de la casa, pero bueno, fiscalicémoslo a ellos, ¿por qué van a hacer una ley que nos va a perjudicar? Entonces resulta que a nosotros se nos atrasan 2 o 3 pagos de factura, porque le entregamos un colegio, le entregamos un casino, le entregamos un carrito, qué sé yo, y le vamos a cobrar y el gallo me dice, compadre, ¿sabe que se me enfermó el cabro? No le puedo pagar más que en 20 días más. ¿Qué es lo que uno hace? Saca la tarjeta de crédito. ¿Y dónde va a comprar? A los supermercados. Porque ahí está la oferta de cebolla y carne para las empanadas, está la leche, las mermeladas, las gelatinas, bueno, 1000 cosas que podemos enumerar. Hasta el jugo de limón fresco y en botella para cortar los pais. Entonces, creo que debe verse la realidad y no solamente perjudicarlos a todos por una norma así. Sí, bueno, esos son algunos ejemplos, ¿cierto?, que nos permiten graficar que las pequeñas empresas a veces sí es necesario acercarnos al supermercado, y hay un poco la invitación que hacemos a los señores parlamentarios es abrir una ventana para analizar ese tema también. Respecto del tema de la renta presunta, tenemos como solamente un alcance en términos de que reducirla a las microempresas creemos que es un poco excesivo. Quisiéramos plantear que bastaría con reducir la facturación límite e incluir algunas normas para objetar gastos y ordenar un poco el análisis, digamos, en este sistema de tributación. Respecto de la institucionalidad tributaria y el fortalecimiento de impuestos internos, aduanas y Tesorería General de la República, no sentimos que nos afecta más que a otros sectores, digamos, más allá, digamos, de que sí uno plantea algunas reservas respecto de los aumentos de estas capacidades de fiscalización y que han sido ampliamente debatidas en los medios y en la coyuntura, digamos. Muchas gracias. Sí, y para finalizar, yo quiero hacer 2 comentarios también a propósito de los bancos. Siempre dicen que uno tiene que invertir la plata o depositar la plata en muchas canastas pequeñas, cosa que si alguno de esos huevitos se quiebran o se quiebran todos en una canasta, ¿no es cierto? Bueno, y resulta que los bancos al revés, pues, somos miles de pymes, pero los grandes volúmenes de plata se los pasan a los más grandes y a tasas súper convenientes, y a nosotros nos castigan con más tasas y nos dicen que no. Entonces es como el mundo al revés. Yo creo que si tuviera la plata repartida entre todas las pymes de buena manera, la cosa funcionaría mejor. Es mi impresión, no sé, yo no soy banquero, soy panadero nomás, y dependo de ustedes. Ahora, otro punto también que quiero que quede bien claro, es que se dice que la rebaja de la tasa del PPM es un incentivo para los pequeños y los micros. Fantástico. Dicen, mira, en vez de pagar 300.000 pesos de PPM, vaya a pagar 100, 150, 200. Pero eso es perverso, porque resulta que va a llegar a cerrar el movimiento a fin de año y va a tener que ir a un banco a pedir plata prestada para pagar los impuestos. Porque es preferible, yo personalmente, que soy pequeño empresario y pago PPM todos los meses, no voy a bajar la tasa. Porque llego a fin de año y cuando tengo que pagar los impuestos pago algo que puedo pagar, que es el saldo de lo que se abonó. Entonces, ¿qué se va a conseguir con eso? Que los pequeños emprendimientos, las pequeñas empresas, tengan que ir a los bancos. Los bancos no le van a prestar plata. Va a gastar de la tarjeta de crédito y va a pagar un 50% de interés anual. Entonces, es perverso. Es preferible pagar lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ciclo diario. Nuestra producción se hace 3 veces en el día.
No somos una empresa que produce durante un mes para terminar y después entregar y viene otro ciclo y nos pagan a 120 días, qué sé yo. Ahí probablemente mientras espera el pago, pagar poco puede ser bueno. Pero el pequeño y el micro que está ahí, o el pequeño, digamos, que está ahí, no es un incentivo, senador. Es perverso. Muchas gracias. ¿Eh? Le agradecemos la voluntad y ojalá que hayamos dejado claro lo que somos. Bueno.